bien lo ha dicho el doctor Márquez, tenemos que evitar a convertirnos en una Lima, en una ciudad con tanta tuberculosis MDR. ¿Ya? Entonces, de eso vamos a tratar de avanzar. Hablemos de definiciones, transmisión, grupos de riesgo, factores, y finalmente vamos a resumir lo que hay de evidencia en las medidas de control de infecciones en forma rápida. Distinguir estos dos conceptos que suelen equivocarse. Bioseguridad es parte de todo el sistema de control de infecciones, pero son medidas encargadas a prevenir la transmisión de infecciones en el interior de establecimientos de salud o instituciones cerradas. Bioseguridad son procedimientos que se enfocan básicamente a evitar la contaminación dentro de un laboratorio o que una muestra biológica pueda contagiarse o contaminarse, contagiar a otras personas o contaminarse. Entonces, bioseguridad vamos a hablar mucho cuando trabajemos con muestras biológicas, cultivos, secreciones, más que nada en laboratorio. Pero todo lo demás embarca a lo que hablamos de control de infecciones, protección universales, el equipo de protección, cambio de actitud, manejo de residuos. Esto también ya conocemos bastante bien. Hay un mecanismo de transmisión, los más importantes, vía aérea, por gotitas, por contacto, y los organismos más representativos de estos, la vía aérea, de lejos el Mycobacterium tuberculosis, son partículas menos de 5 micras de diámetro, un poquito mayores son las de gotitas, los de flugen. Ahí ya empieza el virus de la influenza, adenovirus, Neisseria, Bordetella, y de contacto ya tiene una estrecha relación, es contacto con fomites, piel, manos, virus respiratorio sincitial, parainfluenza, bacterias entéricas, pseudomonas, muy frecuente de contacto. Entonces, cada una de estas tiene sus formas de prevención. Nos vamos a enfocar en las vías de transmisión aérea o las partículas aéreas transportadas. Y esto lo ha hecho el doctor Nardel, que es uno de los expertos mundiales en lo que es transmisión, y más o menos habla de los posibles sitios donde se puede cortar la transmisión, principalmente la fuente y contagio, en el organismo que es el que es un aerobio casi estricto, pero también hemos visto que puede ser anaerobio facultativo, y la forma de inhalación. Y tiene que haber mucho el volumen del cuarto, la ventilación, es muy importante la ventilación, la temperatura, humedad, la radiación ultravioleta, y todo eso tiene que sumar. Vamos a ir avanzando poco a poco en esto. Entonces, el mecanismo de transmisión es el clásico enfoque, es que tenemos partículas grandes, flugen, que a 1 metro, por eso se acuerdan ustedes en influenza, 1 metro del paciente era suficiente, ¿se acuerdan el H1N1 en el 2009? En cambio, estas no, estas son aerotransportadas, y se decide, y Wells demuestra claramente que estas micropartículas, una vez que se evaporan por la temperatura ambiental, se consolidan en unos núcleos. Los núcleos, nuclei droplet, que son en inglés, pero se le llaman partículas de Wells, que son entre 1 a 5 microgramos, y flotan por mucho tiempo, y tienen el tamaño específico para mantenerse en el aire, suspendidos, y contener 1 a 3 bacilos tuberculosos que van a filtrar y van a pasar toda la vía aérea de la persona, toda la barrera mucociliar del aparato respiratorio alto y bajo, y llega al alveolo, y es donde se produce la infección. Esto ya también sabemos en VIH y no VIH, 5% los VIH hacen enfermedad en el primer o segundo año de vida, y en el resto de vida otro 5% en los VIH negativos, y en los VIH positivos hasta el 50% de todos los infectados hacen enfermedad. Otro enfoque igual, más antiguo, este enfoque en donde se creía que la luz solar tenía alguna acción de prevenir. No, la luz solar hace que se evaporen estas microaerosoles y nos quedemos con partículas mucho más pequeñas que pueden entrar al árbol bronquial y generar lo que ya conocemos con infección. Entonces, se han hecho estudios, no imagino cómo, pero hay filtros que vamos a hablar un poco más de capturar aerosoles. Al hablar se pueden producir 0 a 200, al toser de 0 a 3500 bacilos, al estornudar mucho más cantidad de bacilos por la forma de transmisión. Esto ya lo vimos el otro día, por lo cual lo importante es, vamos a hablar siempre de aerosoles. El micobacterio está aerolizado, está en aerosoles pequeños y que se eliminan al toser, al hablar, al cantar. Las partículas de Wells,
que son los núcleos que hablamos, y la baciloscopía, vamos a ver cómo predice la baciloscopía la transmisión. Y este estudio me gustaría repasarlo bien. Este es un grupo de la Universidad de Boston que hace un estudio interesante. Miren ustedes, esta es una caja de respiratoria, se llaman caja de respiración o de tos. Esta es una paciente que está en la caja y se le pide que tosa por 5 minutos en un sistema cerrado que tiene estos dispositivos que son unos que toman muestras del ambiente para encontrar básicamente aerosoles. Cada uno de estos dispositivos tiene 6 placas y en cada uno de ellos hay filtros que dejan pasar cada vez partículas más pequeñas y tienen un sistema de presión negativa que aspira y uno se le pide que tosa al paciente por esta boquilla a libre demanda, a voluntad, por 5 minutos, y estos sistemas hacen que capture lo que se aeroliza, los aerosoles que se producen acá, y ponen una placa Petri acá abajo con agar 7H10, 7H11 también como control de las partículas que pueden caer más rápido. Entonces, esto se hace un estudio con más o menos 101 personas de 102 que tenían TB pulmonar cultivo positivo. Todos los que entraron al estudio tenían TB pulmonar cultivo positivo. Como les comentaba, tos a voluntad, y se les cultivaba en placas en 2 columnas de 6 placas cada uno. Una persona, un técnico, monitoreaba realmente cuánto tosía, la calidad de esputo, y se tomó una muestra de esputo. Lo interesante era que de los 101 pacientes que eran BK positivo al inicio, solamente en 28, el 27% produjeron cultivo positivo en aerosoles. Quiere decir que estas placas fueron positivas porque generaron aerosoles acá adentro que fueron captados por este sistema. Solo el 27%. Y solo el 40% solo el 40% eran BK positivo 4 cruces, una forma de categorizar de 1 a 4 cruces. La mayoría de las partículas fueron entre 1.1 a 2 micrómetros. 96 estaban entre el rango 0,5 a 4,6. O sea, se cumple que son menos de 5 micrómetros las partículas. Y esto no son productos de la evaporación, sino la misma tos ya genera partículas pequeñísimas que también transmiten y transportan el bacilo. Entonces, se va estudiando más esto y se ha dado cuenta que lo de Wells era cierto, el rango era correcto, pero también nos damos cuenta que también el ser humano no necesita ni siquiera la temperatura ambiente o la humedad para evaporar y quedarse con esos micronúcleos, sino ya la propia tos genera aerosoles tan pequeñitos que por sí solos ya son contagiantes de bacilos tuberculosos. Y lo que llama la atención es que uno hubiese pensado que el 100% de los pacientes que tienen BK positivo produzcan aerosoles y también que se genere esto, que se crezca la bacteria en este sistema. Entonces, lo que sí demostraron claramente era que a mayor BK, mayor posibilidad de generar aerosoles. O sea, eso hay una relación directa. Pero no todos los BK positivos generaban aerosoles, solo el 30%. Y lo que sí, el rango mayor había en la placa número 4 y 5, que tenían entre 2,1 a 1,1 micros. O sea, entre más pequeñitos, mayor cantidad de bacilos que eran viables para producir un cultivo positivo, unidades formales de colonias. ¿Okay? Entonces, la mayor probabilidad en BK positivo. Y era algo interesante, cuando el esputo era mucosalival, había mayor capacidad de generar aerosoles que el esputo purulento, ¿no? Que uno se imaginaba, el esputo purulento, no, cuando era al examen macroscópico que hacían un clínico que estaba al pendiente, mayor esputo mucosalival, mayor relación con tener mayor cantidad de aerosoles. Mejor Karnofsky y mejor CD4, o sea, las personas que tenían mejor estado de salud y los pacientes con VIH que tenían mayor CD4 producían más aerosoles que los tenían inmunodeficiencia o un estado más avanzado de salud. Entonces vamos viendo que, y luego menos días de tratamiento, también obviamente se asociaba con el BK, el toser fuerte, o sea, si es que la persona que observaba tosía y decía es fuerte, débil o moderado, toser fuerte, que era algo subjetivo, se asociaba a tener mayor capacidad de aerosoles, y tener resistencia a isoniazida también se asoció a tener mayor positividad en los aerosoles. El 69% de T. frotis positivo no produjo cultivo positivo por aerosoles. Ya hablamos de las partículas más frecuentes,
y el 96% de las partículas fueron colectadas en estas placas entre 0 a 5. Y la placa vigilante, ¿se acuerdan la placa que ponían ahí abajo? Solo el 8% tuvo cultivo positivo. O sea, las gotas que caen aparentemente no son el problema. Entonces, esto no es fisiopatología, esto es una forma de evaluar los aerosoles. Entonces, lo que ellos, los autores dicen, estamos dando a conocer algo más sobre la fisiopatología de transmisión de la tuberculosis, que no solamente se basa en el BK positivo o en el toser fuerte o en el toser purulento. Hay una variable más, que no todos los que tosen producen aerosoles. Y los que producen aerosoles posiblemente tengan un efecto más importante en la transmisión de la tuberculosis. Entonces, esto lo vamos, como lo discutía bien con Pepe, qué importancia, qué clínica tendría o pragmática, ¿no? Y ya sería poder tener, y ellos potencialmente se podría hacer un point of care de ese tipo de sistema para evaluar entre nuestros pacientes que son BK positivos, quienes generan aerosoles, e incidir mucho más en ellos, en su protección respiratoria, porque sabemos que ellos van a transmitir más la tuberculosis. Entonces, este grupo ha seguido, John López ha seguido avanzando con su grupo, y ¿qué más están encontrando? Que el cultivo positivo de aerosoles predice nuevas infecciones entre contactos de casos índices. Entonces, 69% que producen más de 10 unidades de colonia por aerosoles, más o menos 25, entre 1, 9 y 30% en aerosoles negativos. O sea, la gran mayoría produce, que tiene contactos positivos, tuvieron más de 10 unidades de colonia por aerosoles. El cultivo de aerosoles predice mejor la transmisión que el BK o el cultivo. Es lo que ellos encuentran en su serie de casos de contactos. El contacto, el caso índice que produce aerosoles, tiene mayor contactos infectados que el que tiene un BK o cultivo positivo. Ojo, es una propiedad adicional. Y luego otra publicación más reciente, ya de este año, mayor riesgo de desarrollar enfermedad tuberculosa en los contactos con aerosoles positivos. O sea, no solamente están encontrando datos en infección. O sea, el que tiene TB, BK positivo, y además tiene aerosoles, tiene mayor contactos contagiados. Y la última publicación, que esos que también tosen y forman aerosoles tienen mayor desarrollo de enfermedad entre sus contactos. O no solamente infectados, sino también se está desarrollando enfermedad. Entonces, predisponen que podría ser un mejor predictor o surrogate del inóculo o infectante dosis inhalada del bacilo de la baciloscopía inicial. O sea, el BK3 cruces, 4 cruces se relaciona, pero quizá el editorial que hacen estos artículos es que quizá esta propiedad de generar aerosoles en un paciente con BK positivos es un predictor mayor de infección o de enfermedad en sus contactos. Y se acuña el término de superdiseminadores, aquellos que tienen más de 10 unidades formadores de colonias en esa caja que les he comentado, ¿no? En este sistema se encuentra por placa, más de 10 UFC es un diseminador. Entonces ellos articulan eso, ¿no? Posiblemente estemos comprobando lo que una observación original que hace Riley en los años 60. La mayor parte de las infecciones se producen a partir de una minoría de casos tuberculosos positivos. Entonces, y este es un estudio que corrobora eso, es el estudio de Lima, que hacen en un modelo hospital, y encuentran en una sala de tuberculosis de VIH en el Hospital 12 de Mayo en Lima, hacen un estudio, el grupo de Scombe y Moore, y siguen a pacientes que están internados por más o menos 290, son 118 pacientes hospitalizados que les traían el aire y iban a sobre 292 cobayos, y solamente se encontraron que 144 de los 192 convirtieron el PPD y se hizo un sacrificio del animal y se hizo genotipo de la bacteria que se encontró en el cobayo, y se comprobó que 8,5% de los 118 casos admitidos causaron el 98% de los casos secundarios por fingerprinting. Quiere decir que solamente este paciente que entró por acá, a pesar de todos que eran positivos, generó todos estos casos de infección en los cobayos. O sea, solamente un paciente que tenía MDR, que era VIH positivo, que no estaba en tratamiento adecuado, fue capaz de generar una cantidad exorbitante de aerosoles, supuestamente, acá no evalúan eso, pero solamente una pequeña proporción de pacientes
fueron la fuente de contagio para la gran mayoría de cobayos. Entonces, estamos yendo ya a cosas de poder entender un poquito mejor la fisiopatología de la transmisión de la tuberculosis y cómo no solamente nos va a bastar evaluar el BK, sino también la capacidad de generar aerosoles. Se postula que posiblemente se haga un dispositivo que sea point of care, donde una persona puede tener esa capacidad de distinguir quién aeroliza o no aeroliza. Pero por ahora, esto hasta ahora es teoría, pero ya ustedes vamos viendo la implicancia que puede tener pragmática, y quizás lo vamos a discutir mejor. Entonces, otra cosa que voy a insistir mucho en el lugar de transmisión, y en general lo que se acepta en sitios de gran endemia es que la tuberculosis se adquiere fuera del domicilio. Y tiene mucho sentido cuando vemos las curvas y empieza a los 4 años, luego baja y luego comienza a dispararse a los 15, 16, 17 años cuando ya la persona tiene una vida social mucho más activa. Entonces, ¿qué evidencias hay con estos? En países con carga alta, los casos de TB son debidos mayormente a infección reciente, sobre todo en los pacientes con VIH positivos. Entonces, hay una fuente de contagio externa que por nuestras actividades sociales suele ser muy importante. Es definitivamente algo edad dependiente, porque un estudio en Lima que acabamos de terminar, en los menores de 5 años, el 95% tenían un contacto definido intradomiciliario, en menores de 5 años. La ausencia de caso índice se incrementa cuando uno ya va pasando los 15 años y no identifica una fuente de contagio en el domicilio y nunca sabe por qué tuvo tuberculosis una gran proporción de personas. Y el lugar de transmisión fuera del domicilio, servicios de salud, transporte público. En estudios en Lima hay importante, en Sudáfrica también evidencia que usar más transporte público se asocia a infección y también a enfermedad. Visitar otros domicilios de personas que están enfermas, colegios, lugares de trabajo, lugares de diversión, pubs, bares, etcétera, sitios donde se puede potencialmente encontrar la transmisión activa. Ahora, es algo que no es fácil de evaluar y de explorar con los métodos de investigación que tenemos. Y esta corte de Malawi es una de las pocas cortes que se ha reportado donde se le ha hecho secuenciamiento completo, secuenciamiento del genoma completo a casos índices y sus contactos. Y lo que encontraron al final, estas pacientes entre 1997 al 2010, 1.900 casos primarios con cultivo y con secuenciamiento total. 32% referían un contacto domiciliario previo y 16 fuera del domicilio. De los contactos que se pusieron a nombrar, 82 fueron identificados en una base de datos que ellos tenían en Malawi y 59 tuvieron TB pulmonar confirmada. Fue solamente posible hacer un match entre 187 casos y un contacto previo para hacer el secuenciamiento. Contacto y caso índice, identificados por nombre. Y en estos 187 casos, si es que tenía 0 a 10 mutaciones, se trataba de la misma cepa. Si tenía 10 a 99, era incierto, y tenía más de 100, era una cepa diferente. Y vamos a ver que ese número de mutaciones que se producen, es ese grupo que tiene el 36%, pero la gran mayoría, 62%, no tienen la misma cepa. Estamos hablando de Malawi, estamos hablando de zonas de alta transmisión de tuberculosis. Quiere decir que, como ya lo dijo más antes, ahí hablaban del perfil de resistencia, ¿no es cierto?, que es algo muy grosero. Acá ya hablamos de secuenciamiento. En el secuenciamiento de todo el genoma, la mayoría de las personas que son contactos no tienen la misma cepa en estos escenarios de alta transmisión. Y lo que ellos al final analizan, la proporción de tuberculosis atribuible a contactos conocidos fue estimada solamente en el 9,4% de toda la población evaluada. El 90% de los casos no fue el contacto, no fue exactamente la bacteria que refería el paciente de su contacto. ¿Y qué hay sobre la tuberculosis y la resistencia a drogas y transmisión? Cada vez mayor proporción de casos MDR nuevos, transmisión de cepa reciente. Eso está pasando a nivel mundial, en Perú también. Cada vez se está teniendo mayor acceso a diagnóstico. El paciente, antes de que cumpla el criterio de antes tratado, ya se sabe que es MDR. Entonces,
posiblemente haya mayor duración del periodo de contagio, porque hay demora en el diagnóstico y demora en el tratamiento efectivo y demora en convertir el cultivo. Pero al revés se piensa también que estas mutaciones que generan resistencia en la bacteria resistente tiene algún impacto sobre el fitness. El fitness es la aptitud que tiene la bacteria para sobrevivir, multiplicarse y causar enfermedad y contagiarse. Entonces, hay una amplia variación de efectos de la resistencia sobre la transmisión, pero también se han hablado de mutaciones compensatorias de este fitness. Entonces, la evidencia epidemiológica molecular demuestra que hay transmisión de cepas MDR porque hay MDRs primarios. Sin embargo, un estudio en Perú ha encontrado que las MDR causan menos enfermedad entre sus contactos que las cepas sensibles. En XDR también es controversial. Entonces, este es un estudio de Perú que es bien interesante, por eso voy a escribirlo un poco más. Entonces, una serie compara dos cortes. Compara la incidencia de TB activa entre los contactos de TMDR, que fueron más o menos 1055 personas seguidas de 213 contactos MDR, y contactos de TB sensible, que fueron 2362 personas seguidas de 487 casos de índices. Se lo siguió por 3 años. La incidencia de tuberculosis en los MDR fue 3,3% y en los TB sensibles fue 4,8%, que eso representaba 86% fueron MDR y 95% fueron TB sensible. Pero el rango, la diferencia fue significativa, o sea, hubo mayor. Esos son contactos de droga sensible y esos son contactos de OMDR. Y esa es la probabilidad de estar sin tuberculosis. Y obviamente quien tiene mayor probabilidad de estar sin tuberculosis es la gente que tiene la cepa sensible, ¿no? Y la diferencia es estadísticamente significativa. Y esto fue mayor cuando hacen incluso una tipificación, y acá lo que importa mucho es cómo el Harlem es la bacteria, la cepa que también seguro la tiene en Ecuador y en Perú, una cepa muy agresiva que se transmite más y causa más enfermedad que las otras tipas, Beijing, Latinoamérica y otros fenotipos. Y otra cosa importante es que el hecho que dormir en el mismo cuarto del caso índice fue altamente significativo de transmisión de tuberculosis. Entonces, esto tiene que dar algo práctico. La persona con mayor riesgo de infectarse es aquella persona que vive, que duerme en el mismo domicilio. O sea, si duerme en el mismo cuarto, tiene el mayor riesgo de adquirir la enfermedad y hacer la enfermedad. Ok, y también el nivel socioeconómico. Entre más pobreza, mayor riesgo de enfermarse por tuberculosis, también demostró este estudio con alta significancia. Entonces, este estudio un poco quiere decir, la MDR, a diferencia de la TB sensible, en esta experiencia en Perú, a largo plazo, seguimiento a 3 años, tiene menor capacidad de transmitir y causar enfermedad en sus contactos. La tiene, y la tiene importante, pero es menor que la TB sensible. Y estamos hablando del fitness, de la alteración de la capacidad de la bacteria de poder reproducirse. Entonces, el estudio que demuestra, en los primeros 3 años después de la exposición al caso índice, la incidencia de casos secundarios de TB es mayor entre los contactos familiares de pacientes con TB sensible que entre los pacientes de TMR. Eso sugiere que la TMR tiene menos fitness, aptitud, es menos transmisible o menos capaz de causar enfermedad que la TB sensible. El fitness de la TMR en relación con la TB sensible es uno de los determinantes más importantes de la futura propagación de la tuberculosis. Un fitness bajo de la TMR mejora la probabilidad de contener y disminuir la propagación de la TB drogoresistente. O sea, es un dato positivo. Es un dato positivo que nos dice que la MDR, al hacerse resistente, va a alterar su capacidad de transmisión y la vamos a hacer más vulnerable, menos transmisora y por ende es más factible controlar. Sobre el VIH y la transmisión, en realidad no se sabe mucho. Se acepta que el paciente con TB-VIH transmite menos en la era pretarga, básicamente porque estas personas son BK negativos, tienen formas extrapulmonares, tienen un menor periodo de contagiosidad, a veces progresan rápidamente a muerte y no le van a contagiar, tienen reducidos contactos sociales por morbilidad, por estigma, no se relacionan mucho, pero también tienen mayor interacción con los servicios de salud. La evidencia más clara de esto es que
post-study temprano, los dos grandes ensayos clínicos, el Targa reduce la incidencia de tuberculosis, la enfermedad y la infección, pero a largo plazo no se sabe porque estas personas van a volver a hacer TB pulmonar, van a ser BK positivos, van a tener cavernas, van a tener mayor sobrevida, van a visitar más servicios de salud, más contacto social y posiblemente el VIH se comporte de otra forma, ¿no? Al tener una persona con más tiempo de sobrevida y regresando a su forma, digamos, de inmunocompetente, entre comillas, puede también ser parte, contribuir a la transmisión. Pero lo que está bien claro es que la mejor forma de detectar la transmisión de la TB, la MDR, XDR, es identificar y aislar inmediatamente al paciente sospechoso, diagnosticar la TB e iniciar tratamiento adecuado y eficaz. De lejos sigue siendo eso la principal medida. Y queremos regresar a este cuadro que es el más importante. Esto es lo que tenemos que trabajar, las partículas de Wells con Bacillus tuberculosis. Y hacemos que las partículas de Wells no son aquellas solas que se producen por evaporación. También al toser directamente ya estamos produciendo partículas tan pequeñas que no necesitan la evaporación solar o la luz solar para ya transmitir la tuberculosis. Entonces tenemos evitar que se generen, identificar precozmente, iniciar tratamiento oportunamente, cubrir la tos, uso de mascarillas quirúrgicas, que esto es algo muy importante, evitar que se acumulen. Afortunadamente, estas partículas son muy susceptibles a la ventilación. De lejos, son muy susceptibles a la ventilación. Ya no tanto a la luz solar como siempre hemos aprendido en la universidad. No. Ventilación, no hacinamiento y luz ultravioleta, sobre todo la artificial, que tiene la longitud de onda característica. Y evitar que se inhalen, básicamente un adecuado uso de los respiradores con filtro adecuado. Entonces, hablamos rápidamente del grupo de riesgo. El nivel de riesgo depende de la capacidad de transmisión. Del caso índice ya hablemos de cavernas, aerosoles, del BK obviamente también, el fitness de la bacteria, la cepa de Beijing y Harlan, hemos visto que es una de las que más te está transmitiendo. Proximidad, duración y frecuencia de exposición, hablamos de la gente que duerme en el mismo ambiente. Y ya todos los marcadores genéticos que ya se están aprendiendo sobre su susceptibilidad para infectarse y enfermarse. Población en riesgo, el que tiene mayor riesgo de recibir la tuberculosis es el contacto que duerme con el caso índice, ¿no? Y eso es frecuente el niño y la mamá, que comparten la misma cama, el mismo lecho, es lo más frecuente que ocurre esto. Contactos que cuidan el caso índice, ¿no? La mamá que cuida al niño, etc. Trabajadores de salud, visitantes, otros pacientes, exposición a lugares de transmisión fuera del domicilio, que eso, como les comentaba, tenemos mucho por investigar en ese campo. Factores de riesgo ambiental, características físicas, el tipo de vivienda, el diseño de vivienda, tipo y número de pacientes atendidos, recursos disponibles, las políticas, retraso de diagnóstico, un plan de control de infecciones y, esto es importante, eso sí fue, designación de un responsable de control de infecciones en el establecimiento de salud. Vamos a hablar del riesgo ambiental, número de bacilos generados por un ambiente, por una persona que tose, número de personas, capacidad de ventilación e iluminación del ambiente. ¿Cómo reducir la transmisión de la TB en un hospital o un centro de salud, en una institución de salud? Más vale prevenir que curar. No queremos tener, el objetivo de todo eso es no tener trabajadores de salud, estudiantes de la salud con tuberculosis. Entonces, medidas administrativas, medidas ambientales y protección respiratoria. La primera medida dentro de esta jerarquía y las más costo efectivas porque son más rentables y más económicas es las administrativas, cuyo objetivo es reducir la exposición del trabajador y pacientes al micobacterio tuberculoso. Las principales son estas: diagnóstico oportuno del paciente, aislamiento del paciente, inicio inmediato de tratamiento. Estas tres son los que constituyen la estrategia FAST. Evaluación del riesgo de transmisión en el hospital, elaboración de un plan de control de infecciones, capacitación del personal, monitorear la infección y la enfermedad de los trabajadores de salud para tener indicadores de si estamos impactando o no con nuestras medidas. El FAST approach, que es hallar los casos activamente, separarlos seguramente y tratarlos eficientemente. Es todo un documento libre que se está empezando también en Perú. La Universidad de Harvard está haciendo un estudio muy fuerte de este enfoque FAST en el hospital Hipólito Unanue, que es uno de los hospitales más grandes que manejan tuberculosis, y el objetivo es ver que el contagio entre los trabajadores de salud vigilado por el PPD sea efectivo con estas medidas
de trabajo de esta aproximación FAST. Entonces, una medida conveniente es, si nosotros tenemos dos pacientes en un área de 100 camas, grandes pabellones, existe el riesgo de exponer a 98 personas, porque acá esta infección no es que yo la voy a contagiar acá, no. Esta infección es aerotransportada. El riesgo, obviamente, en un ambiente sin ventilación, se va a compartir entre las 98 personas. Entonces, poner a este paciente en un ambiente con menos gente, el riesgo se reduce solamente a 18 personas expuestas. Entonces, desde cómo puedo poner mi infraestructura o ordenar mis camas, ya tengo que comenzar a trabajar en la edificación de los ambientes. Lo más importante es, los más riesgos son las emergencias, donde llegan pacientes que no tenemos el diagnóstico, hay un conglomerado. Es una foto en el hospital de Lima, donde todos usan su respirador adecuadamente, ¿no? Pero fue porque fuimos a hacer la supervisión y el monitoreo. Y fueron advertidos. Y le tomamos la foto ya, digamos, ya para enseñar a la prensa, ¿no? Pero en realidad hay mejor, obviamente es un riesgo y cada uno se cuida, ¿no? Entonces saben que están exponiendo a fuentes de contagio. Un paciente que entra por la emergencia en un hospital 2 de Mayo, María Auxiliadora, cualquiera, es tuberculosis hasta cuando demuestre lo contrario. Entonces las personas se cuidan bastante porque han visto que su colega ha enfermado, que su familiar ha enfermado, y eso es una exigencia máxima el usar adecuadamente el respirador N95, ¿no? Entonces, un aspecto clave es designar responsables. En la posta, en el centro, en el hospital, un oficial de control de infecciones es lo que mejor ha funcionado. Y si es mujer, mejor. Si es enfermera, mejor todavía. Porque son más organizados que los médicos a veces. Varones, ¿sabes? Sobre todo. Evaluando el riesgo de los diferentes servicios, mejorando el diagnóstico y tratamiento, separando adecuadamente y capacitando permanentemente al personal. Un plan de infecciones debe ser básico, de 2 hojas, pero que tiene característicamente qué actividad tiene que hacer, quién es el responsable y qué frecuencia tiene la actividad. Ese es un plan de infección, plan de control. Va a educar al personal que entra en la clínica, esta persona, lo va a hacer diariamente. Va a abrir todas las ventanas de todo el centro de salud, esta persona. Va a separar los que tienen tos, este señor, todos los días. Va a usar una herramienta de hallazgo intensificado de pacientes, esta persona. Va a poner los materiales adecuadamente, etc. Son actividades, lo rico es que le podamos asignar un responsable y ver la frecuencia. Y obviamente un monitoreo mensual, cómo se están dando estas actividades. Eso es lo rico de un plan de control de infecciones. Definir actividades responsable y con qué frecuencia se va a hacer esa actividad. Clave, cubrir la tos, ¿no? Entonces, el 90% tosemos así, ¿no es cierto? Creemos que podemos juntar, no sé, debe ser de primitivo eso, ¿no? Esto que tosemos con el puño cerrado, ¿no? Es vital. Esa es la forma correcta que nos ha enseñado mucho el H1N1 y eso es mucho más correcto, ¿no? Con protección, una toalla desechable. Esto es totalmente incorrecto porque no solamente la tuberculosis, la transmisión de enfermedades diarreicas, respiratorias, sí son por contacto y se van dando la mano o contagiando, fomite se va a transmitir. En cambio, la vía aérea no hay problema. Me decía, pero doctor, mi camisa, mi chompa, no hay problema. El bacilo tuberculoso que ya quedó acá no se va a aerolizar. ¿Ya? No hay ese problema, por favor. Y lo más importante es esto sí se descarta sin problemas. Y lo que tenemos que tener en nuestro centro de salud es este tipo de material, esto es del CDC me parece, cubra su tos desde que ingresa, ¿no es cierto? Idealmente con estos pañuelos descartables, con la manga, y pida una protección, una mascarilla y lavarse las manos, ¿no? Este tipo de mensajes debe estar en todos los centros de salud al ingreso en todo momento. Entonces vamos a hablar la importancia de las mascarillas. Estamos todavía por medidas administrativas, es evitar que se generen aerosoles y vamos a hablar de este estudio. Este estudio es también un modelo en cobayos que ha evaluado el efecto de la máscara quirúrgica. Estamos hablando de esta mascarilla quirúrgica, estamos hablando de esta, de la que cuesta barato y que venden por cajas de 100, 200, ¿no es cierto? Esta mascarilla está indicada no para el personal de salud, sino para el enfermo con tuberculosis. Entonces, se sometió a 17 pacientes a unos ambientes que tenían TB-MDR en Sudáfrica, 3 meses estuvieron hospitalizados
y usaron mascarilla de 7 de la mañana a 7 de la noche interdiario. Hubo 90 cobayos en cámaras diferentes que servían de control. El día que usaban la máscara, el aire aspiraba y lo metía acá. Al día siguiente no usaban la máscara, venía para este lado. Entonces, el mismo grupo era control del mismo grupo, ¿no? Un día con mascarilla y otro día sin mascarilla. Y quien evaluaba fue los cobayos que se infectaban con PPD. Simpático el estudio. Entonces, en el grupo control, el 76,6% de los cobayos se infectó. El grupo control es aquel que no usaba mascarilla. El día que no usaba mascarilla, el aire lo aspiraban para esta cámara. Y en el grupo de intervención, solo el 40%, lo que significó una reducción del 56%, con intervalo de confianza importante, en la transmisión de TB cuando se usa la mascarilla quirúrgica adecuadamente. Pero estamos hablando adecuadamente, y estamos hablando de 7 de la mañana a 7 de la noche, porque en la noche no le vas a pedir que use la mascarilla, pues se lo va a quitar en la noche, ¿no es cierto? Pero eso es vital, y esto va para el paciente con tuberculosis, no para el personal de salud, no para el familiar que viene a visitar. Para el enfermo con tuberculosis, la indicación es mascarilla, y esa es la evidencia que se tiene reciente, que funciona reduciendo hasta un 56% la transmisión en cobayos aplicando este sistema. Bueno, esto se ve el Kaplan-Meier en cobayos. Avanzamos. Control ambiental. El control ambiental tiene el objetivo de reducir las concentraciones de las partículas infecciosas. Como ya vimos, la ventilación es vital. Entonces, tuberculosis sinónimo de ventilación. O sea, la vacuna para la tuberculosis, la prevención para la tuberculosis es ventilación. Y hay de orden de remodelación de los ambientes. Hablemos de filtro cepa, hablemos de maximizar la ventilación natural, sistemas mecánicos, que puede ser un aspirador o un extractor de aire, o la luz ultravioleta, que tiene sus peculiaridades. Entonces, el rol de la ventilación en el control de enfermedades transmitidas por aire, hay varios análisis que muestran una fuerte evidencia, que soportan altamente que la ventilación es una medida de control efectiva. Estas son enfermedades transmitidas por aire, a la cabeza la tuberculosis, sarampión, coronavirus, SARS, influenza, que suelen dar brotes institucionales que deben beneficiarse de ventilación. Los sistemas efectivos son ventilación natural maximizada. Maximizada se habla que puertas y ventanas abiertas, y en nuestros países tropicales es muy frecuente y muy posible hacer eso. Ventilación mecánica de extracción, inyección o de movimiento del aire, turbinas de techo impulsadas por el viento, ventiladores. Entonces, esos son sistemas de ventilación. Por ejemplo, esto se ha estudiado ya que funciona. Entonces, esto también, miren ustedes, esta ventilación preciosa, contralateral, la cama de los pacientes, el aire entra por los dos lados, entra y sale el aire, y estos son obviamente para prevenir transmisión por vectores, ¿no? Son mosquiteros. Entonces, miren ustedes, esto se puede dar en África, quizás en nuestros países también, esta cantidad de ventilación que tiene acá, no va a haber transmisión, o sea, la ventilación aérea está excelente. Y luego la ventilación mecánica con inyección, extracción, que es mucho más costoso. Entonces, altamente costo efectiva la ventilación natural, reduce enormemente al diluir las partículas de Wells. Ideal la ventilación natural para climas tropicales, mejora en áreas con techos altos y ventanas grandes y múltiples, y deben cumplirse lineamientos de direccionalidad del aire, ventanas y puertas abiertas, y la ventilación aérea. Este es un ejemplo, por ejemplo, que la ventana está acá está el proveedor y aquí está el paciente. Acá totalmente incorrecto, ¿no? El paciente va a hablar y todo va a venir para este lado y el proveedor de salud se va a infectar. Lo correcto es al revés, que el proveedor esté a este lado, el paciente acá, ventana y puerta abierta, maximizar la ventilación, y obviamente siempre, si sospechamos que es tuberculosis, siempre usar un respirador N95 adicional. Y este es un estudio que se hizo en Perú también en los hospitales, el grupo del 2 de mayo hizo este estudio, y encuentra que la ventilación natural para prevenir la transmisión de enfermedades aerotransportadas era mejor en los hospitales. Se cambió los hospitales que fueron construidos antes de 1950, que tenían un modelo pues antiquísimo, con techos altísimos, ventanales enormes. Luego se comparó contra los que tenían entre 1970 y 90, que eran más modernos, menos amplios, y un equipo de ventilación mecánico que se construyó en el año 2000.
lo que hace, ¿cuántos recambios por hora tiene? Mucho mayor recambios por hora tiene los que son de construcción antigua, ¿no? Miren ustedes, entre 30 a 50 recambios por hora. Luego mucho menos los hospitales más modernos, mucho menos de recambios por hora. La ventilación absoluta también es mayor, la ventilación por persona también es mayor en estos hospitales, y el riesgo de tuberculosis calculado por Qantas era mucho mayor, incluso en el sistema de ventilación mecánica. ¿Qué ocurrió? Este sistema lo crearon en el 2000, funcionó muy bien mucho tiempo, fue una donación de un estudio excelente, y como el Estado no asume eso, se malogró el sistema y funcionaba, y en vez de generar presión negativa, genera presión positiva. Y eso pasa en nuestros países. Bueno, está el sistema ahí, nadie le da mantenimiento y se convierte peor que la ventilación natural. Este sistema de ventilación mecánica no funciona. ¿Cuál es la moraleja de esto, no? Si no tenemos capacidad para dar mantenimiento a un sistema de ventilación, de inyección, de extracción con motores adecuados, no lo hagamos en otros países. Porque se va a convertir en así como el bono que daba, ¿no? Como el enemigo, ¿no? Igualito, ¿no? Igualita, la misma figura. No nos encaminemos en ventilación mecánica, sistema de extracción, filtro cepa. Puede funcionar un buen tiempo, puede pasar esto. Difícil, costoso su mantenimiento. Ok. Y esto lo que le comentaba, estas turbinas de techo, que ha funcionado también, es un trabajo que también lo hace el grupo de SCOME en Sudáfrica, y es eso para ambientes de consulta externa, o sea, sitios donde dan la consejería, la administración de tratamiento, la evaluación médica, no es de hospitalización. Y son bastante interesantes porque cada uno cuesta entre 200 a 300 dólares colocar el dispositivo y la rejilla que se ve acá, y se ve claramente que a diferentes cuartiles de la velocidad de viento, en todos ellos funciona mejor ventana cerrada y funciona la turbina y la gradilla. Esto extrae aire y esto permite que ingrese el aire y genere una adecuada cantidad de recambios por hora, ¿no? Entonces, esto funciona con la ventana cerrada para si tiene frío, y también, como les comentaba, extrae adecuadamente aire. Entonces lo recomiendan, incluso cuando hay bajo viento, funciona adecuadamente, y cuando el viento es mucho mayor, también hay diferencia significativa importante. El sistema de luz en techo, con un rango de 100 a 290 nanómetros, y acoplado a un sistema de movimiento o desplazamiento de aire en forma vertical. Lo que va a hacer este corriente de aire es que más partículas de aire suban a este ambiente y sean matados. Entonces, eso es independiente de la ventilación natural. Puede funcionar con ventilación natural, puede acoplarse a la luz ultravioleta, y este sistema de ventilación vertical, que se ve que es más factible y más económico que un sistema de inyección y extracción de aire. Entonces, es un estudio controlado donde se ha evaluado esta intervención de luz ultravioleta en el techo, más un sistema de ventilación vertical, y se ha demostrado claramente también con un sistema de cobayos igualito, una reducción del 80% de la conversión del ppd en cobayos en el lugar donde tenía luz ultravioleta y este sistema de ventilación. Y lo que define este artículo son las dosis adecuadas para poder definir el rango correcto de luz ultravioleta. Entonces, lo que proponen es que los proveedores, los fabricantes de luz ultravioleta deberían seguir estas condiciones que se plantean acá para dar luz ultravioleta. Entonces, funciona la luz ultravioleta, puede ser una alternativa más económica incluso, pero hay que tener mucho cuidado con las especificaciones técnicas de trabajo. Y finalmente, la protección respiratoria es personal de salud, familiares, visitas que vengan a ver un paciente enfermo donde esté un ambiente que no haya ventilación maximizada. Es de mandatorio usar respiradores que tengan el 95% de eficacia de filtrar partículas de por lo menos 0,3 micras. Requiere un uso correcto, colocación, retiro. Siempre realizar la verificación de sello por el usuario, eso no lo hacemos. Y idealmente la prueba de ajuste o el fitness, que identifica al inicio el tamaño y modelo adecuado por primera vez, y se recomienda hacerlo cada año. ¿Cómo se pone el respirador? Colocación respirador, ya lo hemos visto en esa secuencia. Miren ustedes, primero va la liga hacia la parte posterior y luego a la parte superior.
y luego que se coloca, las ligas no tienen que estar cruzadas nunca y estar siempre el pabellón auricular en el medio. Eso por favor corrijan siempre si ven que está mal colocada para que la gente que lo usa lo aprenda a usar. Y que tiene que hacer la revisión de ajuste, ¿no? Colocar ambas manos sobre el respirador y aspire un poco de aire para revisar si el respirador se ajusta totalmente a su cara. Con las manos todavía tapando completamente el respirador, bote el aire por la nariz y la boca. Si siente que el aire se filtra, no hay ajuste. Entonces, lo que tiene que hacer, si el aire se filtra alrededor de la nariz, reajuste la pieza de la nariz según lo indicado. Si el aire se filtra por todos los lados de la mascarilla, ajuste las bandas elásticas a lo largo de la cabeza hasta que obtenga un ajuste adecuado. Entonces, siempre que se coloquen un respirador, hagan esta maniobra de revisión del ajuste. Y para quitarse el respirador, lo que recomiendan es no tocar la parte delantera, retirarlo y, bueno, acá lo desechan, eso es el CDC, ¿no? Porque acá lo guardamos, nos dura una semana, un mes, con buen cuidado. Y bueno, es importante, bueno, en la práctica diaria las mascarillas pueden ser muy beneficientes, pero son usuario dependientes. Y miren ustedes ejemplos, son caros, máxima protección, ¿no? Mascarilla de tela más respirador. O sea, esto no funciona, ¿no es cierto? Pero como es usuario dependiente, la persona tiene la máxima seguridad de que está protegida. Acá el paciente está usando de gorrito la mascarilla, el respirador. El familiar está usando una mascarilla que no es convencional. Y lo que sí vemos cada rato es mal uso, miren ustedes, su respirador con las líneas cruzadas. Y lo que más vemos es la paciente con un respirador N95. Y muchos médicos no vemos al paciente si no tiene una mascarilla N95 de marca 3M de color verde turquesa. Y eso está totalmente errado, por favor. Entonces, el mayor error es gastar al paciente que compre sus $3 que cuesta esta mascarilla, este respirador, cuando no lo necesita, cuando no es necesario. ¿Ok? Y el mal uso que tenemos de estos respiradores. ¿Ok? Lo imposible solo tarda un poco más. Sí se puede. Todo.